Desde hace algunas décadas, la tasa de natalidad cae en todo el mundo. Muchos países están por debajo de la línea de reemplazo y tienen cada vez menos población. Para algunos es un problema tan grande que puede llevar a la extinción de la humanidad. Te invitamos a conocer si esto es realmente así y a tratar de averiguar qué puede pasar en el futuro. Es posible que en algún momento te hayas cruzado con noticias que dicen algo así. Cada vez nacen menos niños, las parejas eligen una vida sin hijos y países desarrollados elaboran planes para hacer crecer la tasa de natalidad. Y es muy posible que te encuentres en un país que tiene una tasa de fecundidad negativa, es decir, que no llegue al promedio de 2,1 hijos por mujer, señalado como el nivel de reemplazo. De hecho, según datos de la ONU, 130 de los 237 territorios relevados están por debajo de esa línea. Hay 8 que ni siquiera llegan al promedio de un hijo por mujer, varios en Asia, pero también 2 en América y 1 en Europa. En el otro extremo hay 7 países, todos africanos, que mantienen un promedio de más de 5 hijos por mujer. Si lo observamos a nivel global, la tendencia es muy clara. De los más de 5 hijos por mujer que había a mediados del siglo pasado, llegamos a los 2,3 de la actualidad. Pero claro, si seguimos las proyecciones sobre lo que puede pasar en el futuro, es razonable imaginar que más temprano que tarde, la Tierra estará por debajo de la tasa de reemplazo. Los motivos que llevaron a que la natalidad caiga tanto en el planeta, sobre todo en los países desarrollados, son varios. Según los especialistas, se puede señalar desde el costo de vida de mantener a los niños, la priorización de la carrera profesional, la inestabilidad de las parejas o hasta un pesimismo sobre el futuro. No voy a traer una persona a un mundo que está cada vez peor. Pero, ¿hacia dónde conduce esto? Hay varias posturas ante la situación. Según este informe de la ONU, se trata de una tendencia irreversible. Pero antes de seguir, te queremos hablar de Saily, el servicio que auspicia este video y que nos viene acompañando en nuestros últimos viajes. Sí, cada vez que viajamos al exterior no dudamos, porque nos ahorra mucho tiempo y nos da la tranquilidad de que vamos a estar siempre conectados a internet. ¿Alguna vez te pasó tener que estar buscando redes Wi-Fi abiertas? ¿O tener que demorar varios minutos cargando tus datos para poder conectarte? Con Saily esto no hace falta. Se trata de una eSIM digital. Es decir, funciona igual que esto, una SIM tradicional, pero ya no la necesitas, así que no hace falta que tengas espacio en tu teléfono para 2 tarjetas, sino que simplemente tendrás que instalar la aplicación de Saily. Luego podrás elegir tu plan de datos. Para eso podrás seleccionar los países a los que planeas viajar, o incluso puede ser una región determinada. Finalmente, cuando llegues a destino, solo tendrás que activar tu plan y listo. Ya estás conectado. No hará falta buscar redes públicas inseguras. Con el código INMENSO tendrás un descuento del 15% en tu pack. En la descripción del video te dejamos el link para que pruebes Saily. De vuelta en el tema demográfico, los más alarmistas advierten que los problemas recién están apareciendo y que dentro de no mucho tiempo se volverán cada vez más palpables. Ciudades con viviendas vacías, aulas sin estudiantes y graves problemas económicos. Con una población tan envejecida, las personas económicamente activas no llegarían a producir lo suficiente para que las personas más grandes, ya retiradas, puedan vivir bien. De hecho, son varios los países que han encarado políticas activas para revertir el desplome de nacimientos. Hace algunos años, China dejó atrás su política de hijo único. Y en Corea del Sur hasta anunciaron la creación de un Ministerio de Estrategia Poblacional. 고령화 대응을 위한 강력한 컨트롤 타워로서 Entonces, ¿se puede hacer algo ante esta caída tan pronunciada de la natalidad? Probablemente sí. De hecho, no es la primera vez que sucede un fenómeno de este tipo. Es conocido que a mediados del siglo XX se produjo un baby boom. La población mundial se expandió con una aceleración que jamás había tenido. Sin embargo, unos años antes, varios países desarrollados habían tenido tasas decrecientes. Es decir, estaban por debajo de la tasa de reemplazo, como sucede ahora. Si observamos la historia, podemos ver que la humanidad tenía un promedio de 7 nacimientos por mujer. Eso sucedía más o menos de esa manera en todas las épocas y en todas las regiones. Había más nacimientos, pero claro, las personas vivían mucho menos que ahora. Esto comenzó a cambiar a principios del siglo XIX. Después de la Revolución Francesa se empezaron a registrar menos nacimientos en promedio. Justamente Francia fue uno de los primeros lugares en donde esto empezó a ocurrir. Pero ya a comienzos del siglo XX sucedía lo mismo en otros países de la región. En la década de 1920, más de la mitad de los países europeos no llegaba a la tasa de reemplazo. ¿Qué fue lo que pasó luego? A partir de la década de 1930 hubo una explosión demográfica que todavía se estudia.
Los especialistas no terminan de acordar cuáles fueron las causas, pero hay autores que señalan una combinación de 3 factores. El primero fueron avances tecnológicos que facilitaron la vida doméstica. El segundo se trató de mejoras en la medicina, que redujeron la mortalidad infantil y también hicieron disminuir los riesgos para las madres. Y el tercero fue la disponibilidad de viviendas. Era más accesible tener un hogar propio en donde criar a los hijos. Estos factores pueden servir hacia el futuro, sobre todo para aquellos países que pretendan modificar sus curvas. Pero así como algunos advierten sobre estos riesgos, hay otros que señalan que sucede lo contrario. Observan que los recursos del planeta son limitados y creen que si sigue creciendo la población, cada vez habrá más presión, no alcanzará para todos y se multiplicará la pobreza en todo el mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que alarmarnos? ¿Seremos demasiados seres humanos o se extinguirá la población? Probablemente ninguna de las dos. Si miramos los últimos 10 años, tal vez podamos llegar a conclusiones alarmistas y pensar que en un par de generaciones la humanidad tenderá a extinguirse. Pero si, en cambio, observamos un periodo de tiempo más extenso, vemos que la tasa de crecimiento de la población mundial fue muy pero muy leve durante miles de años. Lo extraño no es el crecimiento actual, sino la explosión que hubo en los siglos XIX y XX, cuando se pasó de 1.000 a 8.000 millones de seres humanos. Lejos de ese discurso fatalista, sí hay algunos investigadores que señalan algunos problemas sobre una posible caída de la población. Es que se ha estudiado que cuando crece la población, también aumenta la innovación. Es que se suele buscar la mejor manera de gestionar los recursos disponibles. A medida que hay una mayor densidad de población, también aumentan las investigaciones y la innovación para poder hacer frente a esa demanda. En cambio, si hay menos gente, es posible que se produzca un estancamiento. A esto se suma que serían, proporcionalmente, personas más adultas, muchas de ellas ya retiradas de la vida económicamente activa. Igualmente, respecto al futuro, observar un periodo de tiempo corto nos puede llevar a conclusiones erróneas. Es que en general se producen ondas en las corrientes demográficas. Puede haber periodos de crecimiento y otros de caída, pero es imposible prever exactamente lo que va a ocurrir. Por lo que es posible pensar que las actuales tendencias se puedan dar vuelta. Y hasta hay algunos ejemplos de que eso puede estar sucediendo. En Suecia, un país con pocos nacimientos, comenzó a observarse una tendencia llamativa. Hay una mayor tasa de fecundidad en las clases altas respecto a las bajas, a contramano de lo que se ha observado históricamente en casi todos lados. Este caso puede ser un ejemplo para los países que buscan aumentar sus nacimientos. En pocos lugares el problema es tan marcado como en Corea del Sur. Si se mantiene la tasa de fecundidad de 0,7 hijos por mujer, cada generación será un tercio de la anterior. Igualmente, el país asiático registró en 2024 más nacimientos que en el año anterior, algo que no sucedía desde hacía 9 años. En ese país se mezclan cuestiones económicas, pero también culturales, como por ejemplo respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y también respecto a la inmigración. A diferencia de otros países, los surcoreanos han sido reacios a explorar la inmigración como una manera de lidiar con la baja cantidad de nacimientos. Y al mismo tiempo, quienes migraron no lograron adaptarse. Es que la migración ha actuado como un elemento positivo en todo este tiempo, equilibrando los números para aquellos países que no podían hacer frente a muchos nacimientos con aquellos que necesitaban población joven. ¿Te parece alarmante que baje la cantidad de nacimientos o puede ser una buena noticia porque da un respiro al medio ambiente? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en la descripción te dejamos el enlace para que pruebes la eSIM de Saily. Hasta la próxima.